La neumología es, particularmente yo considero con la cardiología, la piedra angular de la medicina, ¿verdad? Neumo y cardio es lo que más hay, y endocrino. ¿Tá? Lo que más hay en la medicina es neumo, cardio y endocrino. Y entre ellos otra vez neumo. ¿Tá? Entonces, ya, a diferencia, por ejemplo, de hematología, que es un capítulo un poquitito más peregrino, bastante frecuente, o sea, hay casos, pero muchas veces lo dejamos todo para el subespecialista, para el especialista. Sí. Como infecto, manejamos lo básico, pero el resto es para el especialista. Como nefro también, como nefro, como nefrología, como neurología también, ¿sí? Como neurología también. Yo particularmente, neuro, lo básico, ACV, cefalea, ¿sí? Un poquito más. El resto, interconsulta con especialista. Nefrología también. Bastante, creo que eso van a cursarlo en fisiopatología 2. Entonces ahora, gente, ¿por qué hablo de esto? Porque tenemos que darle mucha lectura a neumología. Porque sin neumología no sabemos nada. Por lo menos estos ítems que están aquí, gente, puntuados. Fíjense, en la unidad 7, debería ser 7, vamos a ver atelectasia. Luego, enfermedad pulmonar obstructiva, DPOC. Luego, neumonopatía intersticial es raro, gente. O sea, depende mucho si te dedicas a medicina laboral, ocupacional, y de repente trabajas en ciertas empresas, bueno, podría ser, pero... Y esto sí es frecuente: enfermedad pulmonar vascular, hipertensión pulmonar, tromboembolismo pulmonar y síndrome de distrés respiratorio del adulto. Esos son los 3 temas que vamos a abordar en este punto. ¿Está? Esto, gente, esto es la piedra angular de la medicina. No puede ser que no sepamos EPOC, asma, y sus variantes clínicas, enfisema, asma, bronquitis crónica. Esto hasta que podríamos de repente discriminar. Vamos a ir estudiando de igual manera. Ahora fíjense, trastornos respiratorios 2. Aquí veremos las infecciones pulmonares, tumores y lesiones de las vías respiratorias altas. ¿Tá? Como es de costumbre, fíjense he dividido a neumología 1 en 4 partes. Así mismo como vieron en el programa: atelectasia, EPOC, EPIT y vascular. ¿Está? Vamos a iniciar con atelectasia. Aquí dentro estudiaremos bronquitis crónica, enfisema y asma, los diferentes espectros clínicos de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Está? Sí. El problema con Sanar, yo inclusive pagué la suscripción al Sanarflix, pero sus videos son exageradamente resumidos. Dios te salve. La vez pasada tenía un tiempito libre y he visto uno de neurología, que justamente era el inicio del curso, y hablaba de todo lo que era esclerosis lateral amiotrófica, miastenia gravis, ¿sí? Y Guillain-Barré. Los 3 temas en 12 minutos. ¿Pueden creer? No, buenísimos videos, porque te dice exactamente lo que tenés que saber para la prueba, ¿verdad? Que es lo importante. Pero, bueno, yo creo que eso es más que suficiente realmente, porque como médico general tampoco, como clínico general tampoco no puedes pretender
Es imposible. Es imposible, gente. La medicina es tan grande, por eso le tenemos al neurólogo, le tenemos al cardiólogo, le tenemos al endocrinólogo, al infectólogo, le tenemos al nefrólogo y le tenemos al reumatólogo, ¿está? Para las interconsultas. Esta gente, ¿qué tal? Hacemos una pequeña pausa de 10 minutos y continuamos con neumología 1, ¿está? Bueno, antes que nada, como es de costumbre, vamos a comenzar definiendo lo que es la atelectasia, ¿está? Y luego pasaremos a ver la etiología y la fisiopatología. Fíjense que en realidad, como no había mucho que hablar sobre atelectasia, más que la definición, la principal etiología en la cual se fundamenta la fisiopatología, decidí proponer algunos datos bastante fundamentales sobre los síntomas y sobre el abordaje del examen físico, ¿no? Justamente porque de lo contrario no tendríamos prácticamente nada que decir sobre la atelectasia. ¿Por qué razón, gente? Porque generalmente cuando estamos ante un cuadro como este, estamos ante un cuadro grave, ¿está? La atelectasia de por sí es un cuadro que denota una gravedad, porque siempre de base hay una enfermedad que lo está produciendo. Entonces entendamos primeramente que este trastorno que ahora veremos, la atelectasia como tal, más bien se refiere a una consecuencia clínica, ¿sí? A partir de un proceso de base. O sea, hay un trastorno que está produciendo este colapso pulmonar. Entonces, atelectasia, entre paréntesis, gente, colapso pulmonar, ¿sí? Entonces, por definición, reducción volumétrica, o sea, hay una reducción del volumen pulmonar, hay un colapso pulmonar, gente, por reabsorción del aire alveolar, ¿está? A consecuencia de una obstrucción o de una pérdida del surfactante, pero con perfusión conservada. O sea, hay una desproporción entre lo que es la ventilación, ¿está? No existe ventilación en un punto en particular del parénquima pulmonar a consecuencia de que ha colapsado esa región del parénquima pulmonar, ¿está? Entonces, gente, atelectasia les pinto en amarillo, entre paréntesis, colapso pulmonar, ¿está? El aire alveolar ha sido desplazado o ha sido reabsorbido. Ya depende de la causa que lo propició, ¿está? Fíjense, hay que pensar en la causa. Como ya hemos comentado anteriormente, hablamos de una enfermedad, o sea, de un trastorno secundario a una enfermedad de base, pudiendo ser esta una obstrucción bronquial, ya sean tapones mucosos, coágulos, por ejemplo, un tromboembolismo pulmonar, puede terminar produciendo la atelectasia de un lóbulo pulmonar, ¿está? Inclusive la atelectasia también puede ser simplemente lobar. Puede ser que un lóbulo en particular del pulmón colapse. Entonces se retrae, ¿está? Se retrae. Puede ser a consecuencia de un coágulo o a consecuencia de un cuerpo extraño, de un tumor también, de metástasis, de una cicatriz bronquial, ¿está? Esta es la causa más frecuente de atelectasia. Ocurre mucho, por ejemplo, en pacientes que hacen una neumonía complicada. O sea, dicho de otra manera, el sujeto puede ser portador de una neumonía por COVID-19, neumonía por COVID, neumonía grave por COVID, está haciendo un distrés grave y para colmo el exceso de secreciones puede terminar obstruyendo un bronquio y posteriormente distal al bronquio produce la reabsorción del aire contenido en esa porción de la vía aérea. Entonces, esa vendría a ser
obstrucción bronquial. ¿Está? Pero no se olviden que piensen en un bronquio en particular. ¿Está? De repente el bronquio lobar superior, ¿está? Que se va a dividir posteriormente en su bronquio lingular y compañía. Ya yo no recuerdo por anatomía, ¿sí? Pero ustedes se acuerdan más o menos que cada bronquio se volvía a dividir 10 bronquios a la derecha, 8 o 9 bronquios dependiendo de la bibliografía a la izquierda. ¿Recuerdan más o menos esas subdivisiones bronquiales? Entonces, piensen en una secuencia del bronquio. Se obstruye en un punto. Todo lo que está distal a ese punto, el parénquima pulmonar distal a ese punto, que dependa de ese bronquio obstruido, va a colapsar. Va a colapsar. ¿Está? Porque va a llegar un momento que va a disminuir la presión dentro de esa región, distal a esa región, y entonces el aire va a filtrarse hacia la circulación capilar. Esa ya es la fisiopatología en realidad. Vamos a ver la causa y la fisiopatología al mismo tiempo, ¿está? Entonces esa es la causa más frecuente. Por ejemplo, una neumonía complicada, ¿sí? Un exceso de secreción dentro de la rama bronquial y posteriormente, ¿qué sucede? Colapsa todo lo que se encuentre distal a ese bronquio. De la misma manera podríamos tener una compresión extrínseca. ¿Qué quiere decir eso? Alguna adenopatía importante o algún tumor que es más frecuente, un tumor extrabronquial o un aneurisma de aorta, ¿por qué no? Comprime desde afuera el parénquima pulmonar. Una vez más, produce el colapso de esa región del pulmón comprometido. ¿Está? Luego tenemos, fíjense, la pérdida del surfactante, ¿está? Que como ustedes recuerdan, el surfactante, ya por histología recordarán que su función era evitar el colapso de los alveolos. Entonces los alveolos, al no haber surfactante, ¿sí? Cuando al final de la expiración, cuando los alveolos tienden a colapsar, pegan entre sí sus paredes porque no existe surfactante. ¿Sí? Una vez más, colapso pulmonar de la región que depende de esos alveolos que han perdido su surfactante. ¿Está? Aparte de eso, fíjense, colapso pulmonar por derrame pleural, ¿sí? Neumotórax y toracoplastía. O sea, en este caso, el contenido dentro de la pleura, ya sea este líquido, aire, ¿sí? Comprime de una manera similar a lo que lo haría un tumor el parénquima pulmonar. Entonces, dependiendo de la causa, vamos a tener la fisiopatología, que es muy sencillo y depende mucho de su etiopatogenia. Por ejemplo, obstrucción bronquial. En la obstrucción bronquial va a haber una reabsorción del aire que esté contenido en los alveolos distales, gente, al punto de obstrucción. ¿Está? ¿Por qué, gente? Porque va a llegar un momento en que la presión contenida dentro de esta unidad bronquiolar respiratoria, porque va a estar el bronquiolo respiratorio también si es que es proximal a ella, va a llegar un momento en que el aire contenido dentro de ellas va a pasar a la sangre venosa. ¿Está? Como la presión parcial de esto es menor que la presión de la sangre venosa, produciéndose entonces el paso de los gases alveolares a la sangre. ¿Está? Pasa a la sangre hasta el colapso completo. Básicamente lo que ocurre es que el gas, o sea, en este caso el oxígeno, pasa desde el aire alveolar a la sangre. ¿Está? Justamente porque lo que ocurrió fue una disminución de la presión dentro del aire alveolar. ¿Está? Luego, fíjense, esto es la atelectasia por obstrucción, bastante sencillo. Entonces, la fisiopatología, reabsorción pulmonar, colapso pulmonar del punto distal a la obstrucción a consecuencia justamente de la disminución de la presión contenida en el espacio alveolar comprometido. Luego aquí tenemos la atelectasia por compresión, sin embargo, el colapso pulmonar se produce porque el parénquima es comprimido. Se comprime el parénquima por una causa extrínseca.
lo que va a dar lugar al desplazo del aire, gente. En el anterior había una reabsorción del aire alveolar a la sangre venosa, capilar, ¿está? Por aflujo de presión. Aquí hay un desplazo del aire. Se comprime X área del parénquima pulmonar, entonces desplaza el aire contenido dentro de esos espacios alveolares hacia los distales. ¿Está? A consecuencia va a dar un colapso una vez más de la región pulmonar comprometida, ¿está? Dando lugar a la salida del aire alveolar a través de las vías aéreas permeables. ¿Se dan cuenta? Desplazamiento entonces, gente, del aire alveolar por compresión. Aquí es reabsorción, aquí es desplazamiento y luego tenemos el colapso por contracción o cicatrización. Fíjense, gente, que aquí se va a producir una disminución del volumen pulmonar debido a la presencia de alteraciones fibrosas locales o generalizadas en el pulmón o la pleura, que van a impedir su expansión completa. O sea, hay ciertas regiones fibróticas, ciertas regiones podrían estar inclusive cicatrizales a nivel del parénquima pulmonar, que son afuncionales, o sea, no hacen expansibilidad pulmonar y por lo tanto terminan colapsando. ¿Está? Terminan colapsando. Otro mecanismo menos frecuente de atelectasia. Se dan cuenta que independientemente de la causa que lo propició, en los tres mecanismos fisiopatológicos terminamos en lo mismo: colapso pulmonar. ¿Está? Va a llegar un momento en imagenología en que van a tener que saber identificar los signos radiológicos de la atelectasia. Signos radiológicos directos, signos radiológicos indirectos de la atelectasia, porque la atelectasia es de diagnóstico imagenológico. Podemos de repente sospecharlo con el examen físico, ¿está? Pero uno puede sospecharlo de repente, tal vez sea una atelectasia, pero en realidad el diagnóstico definitivo es mediante la radiografía. ¿Está? La sintomatología, gente, es muy vaga. Fíjense: tos, dificultad respiratoria y dolor pleurítico. Está un dolor torácico, ¿sí? A consecuencia justamente de la irritación pleurítica, ¿sí? Entonces te puede dar cualquier neumonía, te puede dar inclusive un derrame, te puede dar neumotoras, infección por COVID-19, ya que estamos en COVID-19, te puede dar una bronquitis aguda, ¿sí? Te puede dar cualquier trastorno respiratorio, te puede dar EPOC, TPOC, complicado, te puede dar cualquier trastorno en respiratorio. Por eso la sintomatología es muy vaga, pero lo que sí sabemos es que la mayoría de los pacientes que al final el diagnóstico se realiza por la imagenología cursaron con tos, dificultad respiratoria y dolor torácico. Muy raramente expectoración y muy raramente son asintomáticos. Depende mucho también de la gravedad del cuadro, ¿tá? Ahora sí, les pongo aquí el examen físico porque la única manera en realidad de sospechar el diagnóstico aquí es mediante el examen físico. Básicamente tenemos que saber cómo ver al paciente, cómo tocarlo, ¿está? Cómo verlo, cómo tocarlo, cómo percutirlo y cómo escucharlo. Entonces, con esto nosotros podríamos ya sospechar de que probablemente estoy ante una atelectasia. Le voy a pedir su radiografía antero-posterior de tórax para ver si evidenciamos los signos radiológicos de atelectasia. ¿Está? Creo que damos todavía. Fíjense, pero aguantó mucho, más de 3 horas. Fíjense, retracción. ¿Cuáles son los signos al examen físico más frecuentes? La retracción torácica. ¿Sí? Uno de repente le pinté en amarillo lo que yo particularmente considero más frecuente, porque es lo que vemos más frecuentemente en la práctica. Está
Esto ocurre mucho, gente, en pacientes internados por COVID-19, por la neumonía producida por el virus. Esos pacientes complicados que finalmente terminan haciendo muchas veces una neumonía grave, terminan haciendo en algunos cuadros atelectasia pulmonar. Muchas veces en realidad hacen primeramente un derrame paraneumónico, ¿sí? Y luego te hacen una atelectasia por compresión. Te hacen una atelectasia por compresión. Entonces, uno puede estar en la recorrida y de repente ve pequeñas retracciones de la parrilla costal, y yo me refiero a los músculos intercostales entre una costilla y otra. Uno se percata que el sujeto está un poquito con retracción costal y movilidad torácica disminuida, porque el sujeto mismo relata que le duele inspirar profundamente. Entonces, él tiene una respiración muy superficial. Respira apenita porque le cuesta insuflar ese pulmón. Porque eso, ¿qué pasa? Ese pulmón retraído estira la pleura visceral que está pegado a ella y la visceral tracciona la parietal. Y eso genera mucho dolor. Ustedes saben que la pleura parietal está ricamente inervada, se produce mucha molestia. Entonces el sujeto adopta una posición antiálgica y respira bien chiquitito, chiquitito, bocanadas pequeñas de aire, ¿sí? Eso evidentemente le da un aumento de la frecuencia respiratoria, le deja taquipnéico y llama bastante la atención. Claro que, gente, esto te puede dar cualquier neumonía. Inclusive de por sí, muchas veces el paciente que está con la neumonía por COVID, te viene exactamente así. No quiere decir que todo sujeto que vos le veas así ya es telectasia, por favor. ¿Tá? Lo que yo quiero es que usted entienda que sepan abrir dentro de sus abanicos de diagnóstico diferencial, pensar también que podría ser, que podría estar haciendo una compresión, un colapso. Ahora sí, a la palpación, uno le pone las manos sobre el sujeto, está sobre el pecho, adelante, atrás, y le pide que diga 33, puede ser 33, ferrocarril, lo que ustedes quieran, pero que genere vibración vocal, ¿está? ¿Por qué? Porque yo quiero ver qué tal está la vibración. Si ustedes ponen su mano sobre el pecho, directamente sobre la piel, se van a dar cuenta que cuando ustedes hablan naturalmente, las vibraciones vocales se expresan en el pecho, pero cuando decimos 33, ese R, ese 3, tiene una vibración vocal mucho más llamativa en la parrilla costal. Y no solamente eso, uno aprende a sentir la vibración vocal generado por la pronunciación de una palabra en particular. Entonces uno se percata que la vibración vocal está disminuido. Inclusive podría estar totalmente abolido. Si el tórax está, uno le pone la mano enfrente y se expande muy poco, le pone la mano atrás, se expande muy poco, ¿está? Entonces, ¿qué pasa acá? Nos llama la atención. Luego vamos a la percusión. Uno percute la región torácica, que justamente corresponde al área pulmonar, y evidencia matidez. ¿Está? Mate sería, gente, ¿está? Mate sería, bueno, lo diferente a lo que es sonoro. Estos son conceptos que ustedes lo irán viendo en la semiología del aparato respiratorio. ¿Está? Matidez, submatidez, sonoridad, hipersonoridad, ¿sí? Son conceptos que ustedes irán aprendiendo en semiología. De igual manera, pueden buscarlo un ratito en internet. De aquí lo que yo les dejo esto como resumen a ustedes ya para el año que viene, es recordar que en la atelectasia el sujeto va a estar mate, ¿está? A la percusión, mate, ¿sí? Percutan un poquito su columna vertebral, la región hepática, ¿sí? Eso es mate, ¿está? Eso es mate, ¿sí? Bueno. En la auscultación nos van a silencio auscultatorio, ¿está? Vamos a estar ante un silencio auscultatorio. ¿Qué quiere decir eso? Se ausculta al sujeto y no se escucha el murmullo vesicular, ¿está? Ese ruido normalmente que genera el pulmón cuando auscultamos con la respiración normal, eso es murmullo vesicular.
¿tá? Que genera que hay ventilación, ¿tá? No hay murmullo vesicular, no hay ruidos patológicos sobreagregados. ¿Por qué? Porque hay un colapso pulmonar, ¿tá? ¿Se dan cuenta? Entonces, eso da la auscultación. Repito, gente, estos datos, la inspección, palpación, percusión, auscultación, en realidad es semiología médica. Lo van a volver a profundizar en semiología médica del cuarto año de la facultad. De igual manera, yo los pongo aquí como resumencito porque no había mucho que decir sobre atelectasia en cuanto a su fisiopatología. ¿Está? Bueno, hasta aquí, gente. Esto vendría a ser sobre atelectasia. ¿Está? Pregunto, gente, ¿quedó claro hasta aquí? No puede ser. Semiología ya tiene en el tercer año de la facultad. ¿En serio? Yo cursé semiología en el cuarto año de la facultad. Semiología médica. No puede ser. O sea, ustedes tienen farmacología 1, anatomía patológica, fisiopatología y semiología. También medicina familiar. No, eso sí es materia de tercer año. Bien, imágenes. Imágenes, sí. En tercer año, sí, coincidimos en que imágenes, medicina familiar, salud, no, salud pública tuvimos en primero. No, salud pública también es tercer año, gente. ¿Sí? Puxado. Bueno, yo cursé, me entero. Bueno, semiología, entonces ya vieron, entonces en semiología atelectasia. ¿Sí? Yo creí que iban a ver, bueno, yo tomé como parámetro mi casa de estudio. Nosotros lo veíamos eso en el segundo año de la facultad. Bueno, gente, para ir despidiéndonos, antes que se me apague la computadora, bueno, fíjense, gente, que para no cancelar la clase de hoy, tengo que darle el crédito a mi... Pueden creer que estamos dando clases con el internet liberado desde mi smartphone. Así que, bueno, chao de mi plan, de mi pack. Y bueno, de igual manera, fíjense de la definición por lo menos de lo que vendría a ser EPOC. Enfermedad prevenible y tratable, caracterizada por una limitación al flujo aéreo, por lo general progresivo, que se asocia a una respuesta inflamatoria de la vía aérea y pulmonar por causa de partículas o gases nocivos. ¿Tá? En esta entidad clínica, en este trastorno, fíjense que esto es un gran síndrome. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica que va a cursar con diferentes espectros clínicos. Vamos a ver enfisema, vamos a ver bronquitis crónica y finalmente terminaremos con lo que vendría a ser el asmático. ¿Tá? Fíjense, gente, un pantallazo general a lo largo del material antes de despedirnos. Definición, veremos la epidemiología, los factores de riesgo, un pequeño repaso rápido de lo que es la histología pulmonar para poder entender lo que va a suceder más adelante. Definición una vez más y luego definición de bronquitis crónica, enfisema, factores de riesgo, etiopatogenia y fisiopatología.